En el capítulo anterior de Semilla Nuestra comenzamos a esbozar las trazas musicales de un cienfueguero de los grandes, de esos que sin tener formación académica llegó a tener renombre musical y ser profesor de grandes músicos. Para mayores señas, aunque llevaba sobrenombre cubanísimo, gustaba de un género foráneo, el jazz. La historia de la música cienfueguera tiene páginas doradas para José Ramón Morejón, a quien conocimos como Periquín. Cierro los ojos y recuerdo la orquesta de jazz. Oiga, es que aquella orquesta sonaba durísimo. Reviviendo a Periquín, segunda parte. Cuentan que como Periquín nació el 8 de enero de 1900, época en que los acordes del jazz se popularizaban desde Nueva Orleans a las Américas, el muchacho creció escuchándolo en las vitrolas de las radios y cantinas, y por esa razón su oído musical apostó por ese género musical tan innovador como de moda. Todos lo preferían para bailar la vida a otro ritmo. Él tocó en varias bandas porque aquí en esa época donde esos músicos radicaban no existía el sistema de cultura que después del 59. Eran orquestas privadas. Y entonces él tocó en la banda, existía la banda de los bomberos, la banda del Estado Mayor de la Policía, la banda de conciertos, todas esas bandas. Él pasó por todo eso. Y fue profesor también del conservatorio que radicaba en la calle Santa Clara y Cristina. Conservatorio de Música. Yo tuve la oportunidad de verlo tocar una vez en una fiesta, una actividad grande que hubo aquí en Cienfuegos. Puede haber sido un carnaval o algo. Y había una plataforma sostenida por una grúa en la calle Lamar y Prado. Y ahí estaba Periquín dirigiendo su orquesta, pero no solo dirigiendo la orquesta, sino tocando los solos con el saxofón. Él era realmente magistral y de manera personal, muy directa. Yo podía acceder a su clarinete, a su saxofón, al cual yo respetaba más, porque era un instrumento muy fino, muy bien pulido, excelente instrumento, y yo evitaba tocar ese instrumento. El que sí tocaba con más frecuencia era el clarinete. Y recuerdo a Periquín llegar a la casa, acceder, es decir, me préstame acá, y lo cogía y empezaba a realizar unas ejecuciones asombrosas. Él era uno de los mejores saxofonistas, lo digo no porque sea su nieto, pero era uno de los mejores saxofonistas que dio este país. Era realmente un músico, puedo decir, a este nivel estelar. Yo creo que si hubiera sido, quizás hubiera tenido más suerte, podría haber sido un músico que brillara con sus quilates, brillara no solo a nivel local, sino a nivel provincial o nacional. De músico serio y sincero a nuestro José Ramón, alias Periquín, se le recuerda por ser extremadamente familiar, pero cubano afín, tuvo otros dones. Su manía era ser así, y él pensaba y hacía así. Y era muy simpático, hacían unos cuentos inventados por él, de gente que pasaba por ahí y decía, ¿tú ves ese hombre tan alto? Él es tremendo nadador, pero ¿tú lo conoces? Oh. Él se tiró un día en el puente San Lázaro y salió al malecón. Pero niño, ¿quién te dijo a ti eso? ¿De dónde era? Y le decía a los muchachos que siempre estaban aquí, yo tengo un avión, pero ¿quién sácalo? No, nada más que por la noche. Cuando ustedes se acuesten, que él saca el avión. Y así tenían los muchachos todo el día atrás de él. Periquín en el avión, ¿no? Cosas así que se le ocurrían a él hacer. Periquín era una persona muy cariñosa, era serio, era bastante serio, pero una gente muy jocosa, una gente le gustaba decir mucho dicharacho, le ponía nombre a las personas. Él se pegó mucho a mí, porque en aquel tiempo yo venía todos los días a cuidarlos a ellos dos.
Y entonces él siempre se pegó a mí. Entonces él se paraba en la puerta y que hasta que yo no llegaba decía, ya la niña viene por la esquina. Porque me decía que yo era su niña más chiquita. En mi recuerdo me habló de música que le gustaba. Entre los artistas cubanos que a él le gustaban, recuerdo Elena Burke, y él me aclaraba que era por los tonos graves de la voz de Elena. Y tenía una canción favorita de los Bam Bam que él le encantaba, y era Fin de Semana en La Habana. La Habana es donde yo, esa canción a él le encantaba. En La Habana, sí, yo quiero estar un fin de semana. En La Habana, con mi amada yo quiero estar en La Habana. Y leía mucho, y leían libros que no circulaban, que estaban prohibidos, pero los leían para saber que en aquel momento un libro que hablara de la revolución, del comunismo científico, de la revolución rusa, era un delito. Sin embargo, ellos lo leían para saber y tenían esos conocimientos. Y él leía de todo y siempre tenía por aquí música escrita. Escribía mucha música y hacía arreglos. Leí en el libro Letras con Filo de Carlos Rafael Rodríguez. Hay un momento que a Carlos Rafael Rodríguez se le pregunta sobre su vida y él dice con toda claridad que si él volviera a vivir, él quisiera ser como Periquín. Por diaria costumbre, Periquín iba al sindicato de músicos, se actualizaba de los bailables, echaba una cháchara, estimulaba los buenos empeños y reprochaba las notas salidas de un músico de oídos de carpintero. Él iba a mi casa, tomaba café y de ahí iba al sindicato músico. Y ahí se reunían montones de músicos y lo que estaba ensayando él lo oía. Y de acá decían, chico, ¿pero quién está tocando? Oye, porque se le han ido ya como, ¿quién? Dile que está tocando, que pare eso. Eso está mal, eso no es así. Si en una época era capaz de caminar diariamente desde la calle Habana y Gloria hasta más allá del Parque Martí, hasta Casales y San Carlos, a ver a su hija querida, menor de las 3 hijas, Thais, diariamente iba y regresaba. Ese camino él empezó a cortarlo, y a cortarlo, y a cortarlo. Me recuerdo en una ocasión, yo estoy haciendo un arreglo musical muy importante a un cantante que había un concurso sabio de fin y tenía que escribir para el saxofón alto. Y yo nunca había escrito para el saxofón alto, había escrito para tenor, que está en la misma tesitura de la trompeta. Y él estaba en el cuarto, yo estaba allá en el comedor con el cantante que estaba haciendo la cosa. Y él me decía, profesor, eso que usted quiere que haga esa línea melódica, borre la clave de sol, ponga la clave de do en primera línea y todo lo que usted quiere que haga ese saxofón, escríbelo en clave de do en primera línea. Al final, borre la clave de do, ponga la clave de sol y entregue el papel a la música. Y así mismo fue. Hice todo eso y cuando llegué al cabaret que entrego el papel al saxofón, me cargaron, me abrazaron, me felicitaron. ¿Y cómo tú aprendiste? Pero eso no tú lo aprendiste porque en los métodos de música eso no viene, caballero, pero qué cosa. Ramón, ven acá, ven. Me querían hacer un homenaje ahí, le dije, no, vayan a la calle Habana que Periquín nos está esperando. Después ya que él no tocó más, entonces cosían los dos, mi abuela y mi abuelo, cosían. Y a él le gustaba, la juventud le gustaba, porque los melenudos, los pelús, venían y le traían pantalones para que se los hiciera campana. Y él se los probaba. Después que los hacía campana, se los probaba. Y mi abuela le peleaba, eso no es de aquí. Ay, deja eso, yo lo conozco a él, no se va a poner bravo. Y se probaba los pantalones campana, se paraba en la puerta. Y la gente se reía de Periquín y eso. Ah, yo estoy al tanto de todo. Ahora estoy en los pantalones campana. Aunque con lento andar, desgastado por la vida y los años, en los oídos de Periquín sonaba aquel ritmo que se bailó en Cuba, primero que en otras latitudes. Y aunque sus ojos se cerraron el 23 de abril de 1989,
Las luces de Periquín destellan hoy en boca de sus familiares, amigos y desde los pentagramas dorados de la música cienfueguera. Cuando salió el entierro, estaban todos los músicos ahí, de la empresa, todos los músicos. Cuando salió el entierro de él, la banda tocó en el funeral hasta la calzada. Hasta la calzada tocó la banda. Y muy triste, fue muy triste. Al sentir la banda sonando. Y casualmente, él siempre decía que todo lo de él sucedió en abril. Sus 3 hijas nacieron en abril con un día de diferencia, diferentes años. Pero su muerte fue en la culminación de la Jornada de la Cultura. Dejó huellas que muchos que lo conocieron todavía lo recuerdan con nostalgia. Porque hubo un músico que falleció que me dijo, Ramón, nosotros no pudimos aprovechar, no fuimos tontos a no aprovechar lo que tú tuviste al lado. Yo lo recuerdo como una persona humilde, pero simpático. En 1989 se nos fue un músico tan sabio como ocurrente nacido aquí en Cienfuegos. Sí, tenía nombre propio, José Ramón. Pero qué contento quedo si en lo adelante me dices que con este recuento conociste a Periquín.